enfermedades reemergentes y emergentes que están que están latentemente presentes en nuestra sociedad, sabiendo de que la experiencia que vivimos en el año 2020 con el COVID-19, donde se declaró una pandemia a nivel mundial, y en la actualidad todo este tipo de presencia de enfermedades gripales o estacionales se presentan justamente en estas épocas donde el cambio de las etapas invernal o el prodromo de las etapas invernales reaparece en este tipo de enfermedad. Específicamente hablando de generalmente las influencias que se producen por aves de corral, especialmente, acuérdense nosotros que tuvimos en el 2009 nuestra primera presencia de la influencia AH1N1, donde se trabajó eficientemente y el Ecuador salió avante de ese control epidemiológico. Ahora se está hablando mucho de las influencias y justamente hablar de esta gripe aviar, donde es otra influenza más, un síndrome una enfermedad catarral producida por un virus de la influenza que se produce generalmente en los animales, en este caso en las aves de corral, en las gallinas, en los pollos, en todo ello produce con sintomatología de catarro. Cuando por alguna disponibilidad patogénica llega a esto y se contagia al ser humano, que ya se convierte en una zoonosis, es decir, que es una enfermedad de un animal que pasa al ser humano, ahí hay que analizar patogénicamente qué está ocurriendo con la supervivencia y la mutación de este virus. Ya, pero ahí pasa como una gripe, o cómo pasa. Justamente la sintomatología que pueden producir estos virus tipo influencia son de manera generalizadas, como fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de los músculos. Puede haber una rinorrea, es decir, la eliminación de moco por la nariz, que este moco, la característica es blanco, cristalino, líquido, es decir, una infección catarral. Generalmente cuando hay este tipo de zoonosis, especialmente de la fiebre aviar, es muy mortal para el ser humano, es decir, para las personas. Gracias a Dios casi no se transmite al ser humano. Este caso que, por ejemplo, fue reportado por el Agrocalidad, No el por el Ministerio de ministerio, Salud, ¿no? no es por el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud tiene que hacer todo el diagnóstico correspondiente, clínico, de laboratorio, epidemiológico, para hacerlo. Ahora, sí hay que aclarar de que esta enfermedad no se transmite por consumir, por ejemplo, carne de pollo. Esa era la otra inquietud, doctor. No, esta enfermedad se transmite accidentalmente, llega y por ejemplo, que se contagie el ser humano. Entre ser humano y otro se transmite a través de la gotita de flujo, la saliva, El que e tiene, por decir, que incluso le da de el pollo, que exactamente, por ejemplo, a una persona que le dio esta fiebre, esta influenza, va a contagiar a otra persona a través de las gotitas de flux. Cuando hablamos, expulsamos esas gotitas, y que generalmente, de acuerdo a los estudios, se dice que un día antes de presentar síntomas, pues ya es una persona que puede transmitir. Y hasta cuándo dura la transmisión o el contagio de persona a persona es cuando desaparece la fiebre, que generalmente es al quinto o al séptimo día de tener síntomas. Entonces, esto sí hay que aclararlo porque a veces genera un poco de confusión y temor. Este caso no lo vamos a tomar como aislado, sino como un caso de estudio para hacer los respectivos cercos epidemiológicos, el seguimiento de casos y ver cómo se sigue comportando aún más este tipo de enfermedad acá. Ya, en este año, como solamente se lo ha detectado por los del Ministerio de Agricultura, en este caso Agrocalidad, del Ministerio no lo hay, pero hay que estar atento, ¿no? Ya sonaron la alerta y todo, entonces de todas maneras debe estar atento el Ministerio de Salud. Sí, efectivamente, el ministerio
hace lo que corresponde de acuerdo al protocolo, activar la alerta epidemiológica, reactivar justamente ahorita con la campaña de vacunación de la influenza, y de hecho convocamos a la comunidad que acuda a vacunarse, especialmente las edades prioritarias como los adultos mayores, y todos, porque ahorita se arma una campaña efectiva de vacunación contra la influenza, que ayudan de una manera a prevenir las complicaciones de este tipo de enfermedades que son las influencias. Esta vacunación es solo para niños y adultos mayores. No, la vacunación es Para general. todo. La vacunación es general. ¿Ya? Justamente para prevenir la enfermedad, en este caso la influencia, la H1N1, también tenemos la H3N2 y los del tipo B, ¿no? Porque cada año estamos hablando de que hay una nueva cepa o variación de la mutación del virus. Se vacuna cada año porque no activa la inmunidad a ese periodo. Doctor, pero ¿qué hacer? Tengo una gripe y yo me voy a suponer que es aviar y todo y voy a complicarme. ¿Qué hacer? El ministerio. No suponga. Ya, eso es. Haga la acción, haga lo correcto. ¿Qué acción hay que hacer? ¿Cuál es lo correcto? Acudir a la unidad de salud más cercana para que un profesional de la salud, un médico, escúcheme bien, un médico le diagnostique qué tipo de patología tiene. Porque la influencia o el resfriado común, que también es por otro virus, es fácil de diagnosticar y a la vez también hacer el diferencial. Entonces, y esto lo hace el médico, no lo hace el que le vende en la farmacia, no lo hace la enfermera que está de turno, esto lo hace el médico, el diagnóstico lo hace el médico. Categóricamente la gente tiene que acudir a la unidad de salud y hacerse atender por el médico, no automedicarse, porque como decía, si en caso fuera por accidente esta zoonosis de la fiebre aviar y que llegue, se contamine al ser humano, es mortal. Entonces, mortal significa mortalidad letal, es decir, que ocasiona la muerte inmediatamente. Tiene una alta mortalidad. Una vez que está en el ser humano, ¿el contagio es rápido o se demora? El contagio muchísimo? es rápido, el Para periodo de nuestra persona, incubación ¿no? hasta 7 días y luego usted un día antes de presentar síntomas ya es contagioso. Sí, es decir, que ya puede contagiar a otras personas. Y dura ese periodo de contagio 7 días o 5 días, dependiendo de la disminución de los síntomas, especialmente la fiebre. Ahora, con el buen diagnóstico significa un acertado tratamiento. Sí, el tratamiento es sintomático, buen control de signos vitales, buena hidratación, precautelar totalmente el estado dinámico de la salud y hacer los respectivos medidas preventivas y estar observando al paciente o haciendo una vigilancia comunitaria si en caso no hay casos graves. Si hay casos graves, se amerita hospitalización y observación y el seguimiento dentro del hospital a estos pacientes. ¿Y a qué recomendaciones dar finalmente, doctor? Lo que sí es importante a la comunidad es no automedicarse en estos casos. Ahorita estamos en pleno prodromo de etapa invernal. Hay que acudir a la unidad de salud más cercana que sea diagnosticado por un médico. Ahorita aprovechar que estamos en plena campaña de la vacunación de la influenza. La comunidad tiene que acercar, solicitar y dejarse vacunar contra la influenza, tener las medidas correspondientes de bioseguridad, cuando acudamos a sitios cerrados o personas que tengan sintomatología respiratoria, utilizar adecuadamente la mascarilla. Seguimos insistiendo con el lavado adecuado de las manos con agua, jabón, ya unos 40 minutos, unos 40 segundos de espuma y la utilización del alcohol en gel. Y lo importante es recibir la información de fuentes oficiales, en este caso del Ministerio de Salud, que es el que rectoría todas las políticas y las intervenciones en salud.